Mi presentación va a ser, de hecho, tal como lo habíamos, digamos, llamado, digamos, a todo el conjunto del seminario, ¿no? Venía con ese coletilla final, teoría y práctica, que si lo piensas bien es un poco vago como manera de nombrar el seminario, pero bueno, también tiene esa parte práctica de que más o menos engloba lo que vamos a hacer, ¿no? Mi parte quizá tenga que ver más con la contextualización a nivel sociológico de lo que da lugar a estas prácticas biodificantes a nivel más general, que luego pueden tener su reflejo en los museos, y luego por parte del colectivo Desmusea, pues va a ser la parte de esa más práctica, donde vamos a ver ejemplos mucho más pues claros, que podemos ver esto cómo se hace carne, ¿no? Cómo se materializa. ¿Vale? O sea, que en este sentido yo voy a ir pues danzando un poco entre diversas perspectivas, ¿no? Voy a abordar primero un poco cómo se produce cierta transformación en los propios museos, en la propiedad de públicos, y cómo eso se liga a ciertas cuestiones o a ciertas transformaciones de más hondo calado social y sociológico, bueno, que afectan a nuestras sociedades contemporáneas de forma más transversal. ¿Vale? O sea que para comenzar, planteo esta idea, ¿no?, de museos y públicos en transformación, genealogía mínima. Bueno, de hecho la palabra genealogía creo que se le queda demasiado grande para lo que voy a hacer ahora mismo, porque realmente es mínimo. Pero bueno, tomando ciertas referencias de ciertos autores que han abordado un poco la transformación del museo y lo que eso implica, bueno, hay Sarah McDonald, Eilan Hooper-Dingle, Hilton Bennett, Kevin Kettington, muchos de ellos pues una inspiración Foucaultiana, es un poco observar ciertas transformaciones, ¿vale?, en cómo se han entendido, ¿no? Podemos hablar de transformaciones, transiciones o ciertas transiciones asociadas a las distintas epistemes. No es cierto, más vale, más de química, vale. Cuestiones también, pues. Tiene que ver también con esa idea de la episteme como gran de positividad, como bueno, la condición de posibilidad de lo que es pensable, inicial en una determinada época, ¿no? Y cómo eso se va pues, asociando a determinadas épocas, a determinadas racionalidades políticas, a cómo se entienden las relaciones entre el sujeto y el objeto, ¿no? Las similitudes, bueno, y cómo eso se materializa en diversas fórmulas, entre comillas, museísticas, ¿no? Pues, unos pocos ejemplos para que veamos un poco esa pequeñita transición, ¿no?, que nos lleva un poco a lo interesante de cómo es el final el giro hacia el público, o los públicos, mejor dicho. Tenemos el Studiolo, Francesco I Chile, Palacio Viejo, ¿verdad?, en Florencia. Esto es el clásico ejemplo de colección principesca, lugar secreto incluso, que solo estaba destinado para, digamos, la mina del príncipe, quizá de la corte, o quien quisiera invitar el príncipe, y bueno, que muestras un poco esa idea de, no tanto de colección en tanto que acumulación, de representación del arte, sino una especie de idea del cosmos total, a partir de la mirada del príncipe, ¿no?, que es el cero, que es Dios, que es todo. Y aquí, sin embargo, pues eso, no entran, o sea, digo, no existe la idea de, digamos, en este sentido, ¿no? Pues la cuestión está cerrada, oculta, ¿no? Y que lo que pretende es, bueno, mostrar la idea del poder del príncipe. Pero bueno, es una primera idea, una primera aproximación de lo que podría ser una colección, un museo. Luego estarían pues estaríamos hablando, o estaríamos relacionándolo con la episteme renacentista, y con una cierta idea, pues eso, de asociación directa con lo que planteamos al principio, ¿no?, de la idea del principio racional, de la similitud, todo está conectado. Luego tendríamos los dos géneros de curiosidades. Este es uno de los primeros que aparece, este es el museo de Ferrante Imperato en Nápoles, lo recordad. Y es esta idea, ¿no?, de mostrar una especie de bestiarios, o a través de, sobre todo en un periodo, particularmente en el siglo XVII, que se empieza a expandir o a magnificar los procesos coloniales y cómo que se van trayendo diversas cosas, y es un poco a través de la anomalía, de lo raro, de lo extraño, de lo maravilloso, empezar a construir una idea de alteridad, ¿vale?, a partir de ahí. Eso, de nuevo, también
es un espacio que no está abierto a una idea de público, ¿no? Pero ahí se empieza a entrar de manera muy clara la idea digamos, del conocimiento, del cierto intelectual, al experto, esa mirada hacia la realidad que hace esta división, ¿no? Y ahí es donde se empieza, digamos, a separar sujeto-objeto. Pero al principio sigue siendo un espacio que no tiene esa idea de impacto, vamos a ver, una idea de público, cómo impacta esto. Entonces, por eso es muy interesante ir hacia la idea del museo público, ¿vale? Vamos a ver, hablando del siglo XIX, sobre todo entre el siglo XIX, principios del XX, esta idea del museo público, ¿no? Este es el museo de South Kensington, ¿vale? Lo que ahora, parte de lo que ahora sería el Museo Victoria and Albert. Sí, sí, pero eso es, pero que es el que ahora sería Victoria and Albert Museum en Londres. Y es muy interesante ver porque aquí ya hay otra disposición. Y aquí sí hay una idea de que esto va a abrir al público. Aquí sí que está creando una idea de público, público en tanto que ciudadanía. De hecho, es uno de los primeros museos, si no el primero, que abre sus puertas y sus horarios de manera que también la clase trabajadora pueda acudir. ¿Vale? Entonces, aquí hay otras ideas en torno a esto. Aquí hay cuestiones en las que se plantea esa entrada, por ejemplo, a nivel de gubernamentalidad o la idea de principio de racionalidad política es que esas clases populares entren al museo y también se gestionen en el espacio público, en su mirada con las clases medias, el tema de las maneras públicas, los modales, la idea de cómo entramos, porque tiene como varias funciones. Una es esa, controlar esas maneras públicas, en función que se va conformando con eso, que tiene que ver con los cuerpos, con las miradas, etcétera, pero también tiene que ver con una idea de instrumento de educación y también con esa fórmula que tanto en todos los museos públicos, que es una especie de constatación de una cierta idea de progreso en las artes, en la cultura, en el desarrollo tecnológico. O sea, nos muestra relatos de progreso en el que, bueno, de alguna manera vienen a justificar o a fundamentar el estado actual de la situación, ¿no? Y desde ahí se empieza a construir también cierta idea de identidad de la sociedad, ¿no? Se está construyendo eso, una idea de ciudadanía a través de este dispositivo que es el museo público. Pero se hace a través de estas vitrinas, de estos espacios ordenados, muy rectangulares, con mucha visibilidad, pero que siguen generando una cierta distancia. Pero sigue siendo muy interesante que es ahí el momento donde se empieza a configurar una idea de público, en sentido fuerte además. Y esto da salto a lo que se viene haciendo una especie de, se ha venido denominando un giro hacia el público. Vale, ¿qué es esto? Os pongo el ejemplo del Victoria and Albert Museum, que es lo que decía antes, porque a que viéramos un poco el contraste, ¿no? de lo que era a lo que es ahora. Esta es una exhibición que ha habido hace muy poquito, que se ha centrado en videojuegos, ¿no? Y es donde ya ves todo lo que ahora es o puede ser los museos, ¿no? Sí, es verdad que igual he seleccionado las cosas como con más lucecitas y tal, ¿no? Es como muy gamer, pero es esa idea de eso, de mostrar elementos que tienen que ver con el tocar, con la interactividad, con acercarse. Entonces aquí hay una lógica diferente. Y podemos hablar que a partir de la segunda mitad del siglo XX, particularmente el año 60, 70, 80, donde se empieza a introducir estas formas, este acercamiento, este giro hacia el público, donde la centralidad o el punto de partida es el público, no tanto el objeto, la colección, ¿no? Aquí, bueno, hago un pequeño resumen de cómo es estos cambios. McDonald hablaba, ¿no? De ese cambio en la epistemología basada en los objetos propios de esos museos decimonómicos y principios del siglo XX a ese cambio hacia el público, ¿no? O sea, el punto de partida no es tanto el objeto de la colección, sino él o los públicos, ¿no? Que también se empieza a plantear también en plural esta idea, ¿no? O sea, no quiere decir, obviamente, que las colecciones, que los públicos, que las colecciones, que los objetos, que las obras no sean importantes en los espacios. Pero todo se empieza a configurar en torno a la propia experiencia que se va a mostrar, en torno a la idea que va a venir gente a visitarlo, ¿no? Pues hay un principio de racionalidad que tiene que ver más tanto con la heterogeneidad y la singularización del visitante, o la sectorización de los distintos tipos de visitantes. Entonces ahí es donde se empieza a romper, empieza a aparecer la idea de visitante, de públicos, las audiencias, no sé, empieza a romperse una idea más monolítica, si queremos hablar de público como tal.
se asocia a ciertas... Esto va a ser una cosa que voy a repetir mucho porque creo que se combina muy bien con el tema de los videojuegos y la videoificación, que tiene que ver con esas racionalidades políticas más asociadas al neoliberalismo, a la cultura participativa, ¿no? Las materializaciones de los museos o de los nuevos museos tienen que ver con el museo de territorio, los museos de sociedad, incluso no hay cierta apertura, la propia conceptualización del museo. Y todo se basa en esta idea de participación mucho más activa, interactividad, entran las mediaciones digitales que multipliquen estas fórmulas, ¿no? Y lo que más interesante me parece es que como las unidades de trabajo, de pensamiento y de problematización del público, los museos, los espacios y las colecciones, o lo que allí se exhibe, tienen que ver con la experiencia, con una construcción de experiencia. Y en particular con esta idea de lo lúdico, además, ¿no? Experiencias lúdicas, de jugar y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un concepto que es muy interesante. Por ejemplo, voy a poner algunas... Os voy a bombardear con un montón de vídeos. No es que no tenga discurso, pero es que también un poquito de lo que sé, que si quiero mostrar tiene que ver con esto, ¿no? Con el espectáculo, ¿no? Esta idea de prohibido no tocar, ¿no? Hemos pasado de prohibido tocar a prohibido no tocar. Esto es un museo en Buenos Aires. Voy a ver si sale el... Que hace casi 30 años con la idea de que los chicos puedan aplicar todos esos contenidos que ven en el colegio de manera más práctica. No es solamente para los chicos se divierten, pero como los juegos son para todas las edades y son de ciencia, los adultos pueden jugar perfectamente bien. Así que creo que les traes para todos. Ahora por el momento estamos en el centro... Las cosas. Cuando vine contigo mostrarlo... ¿Te parece interesante? No lo puedo mostrar. Creo que es lo más distinto que hay, porque todo que en todos lados que van, no toques. Y acá al revés, le digo, puedes tocar lo que quieras. ¿Cuántos años tiene tu nena? 5. ¿Y vos estás tocando también con ella? ¿O? Porque acá dice que es prohibido no tocar para curiosos, de 4 a 100 años. Sí, estoy tocando con ella. Vale. Bueno, la idea que está detrás de esto, ¿no? Es esa idea de prohibir no tocar, la idea de juego continuamente. Se hablaba de eso, de chicos de 4 a 100 años, una cosa como, ¿no? Pero es una invitación constante, ¿no? También por la naturaleza, el propio museo puede ser. Pero bueno, que hay un discurso muy instalado últimamente en los últimos 20, 30 años que es eso, vamos a acercar las cosas, ¿no? No vamos a mantener la distancia, ¿no? Ahí se produce también una ruptura epistemológica en ese sentido. Luego pongo un par de ejemplitos que siempre me han hecho mucha gracia de mi tesis. Esto es del Museo de la Paz de Guernica, ¿vale? Esto es la casa de Begoña, que se llama así. Y lo que reproduce esta casa, tú entras en esta habitación, es como una reproducción de una casa, eso podía ser de los años 30 en Guernica. Y bueno, como cuando tú te sientas allí, pues vas viendo diversos sonidos, hay una persona narrando una experiencia de la vida cotidiana allí, hasta que llega el momento, digamos, del bombardeo y tú oyes cómo cae, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de construcción de experiencias, es un poco a lo que va, ¿no? Creo que tengo algún vídeo, no sé si muestra un poco la idea. Aunque no olvido la panadería del delegado del gobierno. Un poco lo que tú vas oyendo cuando estás en la sala. Hasta los partidos de pelota por la tarde. Y he dicho que mejor no saliéramos de casa. Lo más importante es no perder la fe y la ilusión por la vida. Bueno, vamos a sacar el drama un poco, pero eso es lo que ocurre al final, ¿no? O sea, tú estás viendo como las escenas de la vida cotidiana y hacen un juego de luces, ahí no sé si se ve muy bien, aquí a la izquierda, tú cuando estás dentro, estás más o menos iluminada, pero hacia el final, cuando ya ha ocurrido el bombardeo, digamos que apagan las luces que hay en esa habitación, entonces tú ves enfrente como el reflejo de esa misma habitación, pero ya en cascotes, que se ilumina, ¿no? Entonces, esa es la idea de generar una experiencia, ¿no? Entonces, va un funcionamiento de este tipo de cosas, ¿no? Este es el caso de Lemberg, también, y esto está en Legazpia, ¿verdad? Sí, no me acuerdo. Y esto intenta reproducir cómo es la vida obrera en los años 50, ¿no? En torno a la industria del té. Y tiene un vídeo muy interesante para que veáis. Un poquito más. Es una reproducción de las casas, de los espacios, de los colegios, de los años 50. En un recorrido por esta idea que es eso, reconstruir experiencias del mundo. En torno a esta idea como también de museo-territorio, ¿vale? Convertir el territorio en museo. Hay capillas, hay todo.
una reproducción de todo. Interesante eso también. Ahí es donde está un poco el convertir en juego esto, ¿no? Micrófono. Bueno, esto sí que me pasaría horas viendo esto. Es muy potente algunas imágenes que se ven ahí. O sea, la idea de cómo se convierte también esto en un juego, o cómo se utiliza el espacio que es a los niños, cómo van a fichar. Es muy interesante. Luego también es interesante ver cómo les ponen cascos y gafas de protección, que obviamente en los años 50 no tenían se ven algunas de las fotos, pero bueno, convierten esa especie de experiencia que es muy interesante como media cuando se hacen este tipo de reproducción, ¿no? Entonces, lo que quería decir era eso, ¿no? Cómo está empezando a girar esta idea de los museos hacia estas ideas de lo experiencial. Igual son casos más extremos, pero creo que tienen que ver también con cuestiones que son muy interesantes. Bueno, ahora lo voy a cruzar esto con la idea de la videoludificación de lo social, ¿no? Pongo lo de vídeo siempre entre paréntesis porque también hay aspectos ludificantes que no tienen por qué venir de los videojuegos, aunque yo siempre defiendo que en la contemporaneidad sobre todo nos viene de ahí, ¿vale? De los juegos digitales. Bueno, hablo de nuevo de las racionalidades políticas neoliberales, su hegemonía, la idea de la realidad social como conjunto de experiencias diseñadas, que ya vincula con lo otro, y el predominio de la creciente cultura digital. Bueno, de ideas racionales políticas, os dejo la definición, si queremos luego discutimos sobre esto. Unas pequeñas pinceladas de lo que es el neoliberalismo en este sentido, ¿vale? Muchas veces se liga simplemente a lo económico, pero bueno, hay otras cuestiones más detrás, que tiene que ver con un progresivo adelgazamiento del Estado, con unas relaciones entre lo público y lo privado que son resignificadas, con esa economización de los medios de gobierno, como se empiezan a retirar o empiezan a multiplicarse los agentes que participan en ese gobierno, y sobre todo a mí me interesa más esta idea de los sujetos y los colectivos que se autorregulan de forma activa y participativa, ¿no? Ideas del empresario, del individuo como empresario de sí mismo, o la posibilidad de ser gobernado a través de nuestra libertad para elegir, ¿vale? Y esto es muy interesante porque esto yo creo que también es un poco lo que están haciendo los museos, que se está haciendo, se está fomentando esta idea, ¿vale? Yo lo vinculo también a ciertos discursos dominantes que también con el videojuego. Estos son algunos extractos de entrevistas que hice en su momento sobre investigación sobre videojuegos, bueno, que ligan la idea del videojuego, sobre esta idea de los videojuegos van sobre tomar decisiones, elegir tu propio camino, los videojuegos fuerzan a los jugadores a participar activamente, tú eres el que estás jugando, lo que le pasa al personaje te pasa a ti, tú sientes que estás en la pantalla. Hay una idea de cómo hacer una especie de super sujeto que es el elemento activo, capaz, que es el que maneja todo, y todo lo que ocurre es responsabilidad de ese individuo, ¿no? Dejando aparte otras mediaciones obvias que están participando en eso. De nuevo, este es el discurso muy clásico dentro del videojuego de que, bueno, esto es un videojuego muy difícil, ¿no? Y el creador dice, los jugadores son muy vulnerables, ¿no? Pues un solo toque y ya están muertos, como si no tuvieran realmente poder, porque son muy frágiles. Pero tú cuando jugador te vuelves más habilidoso, entiendes que tienes que todo el poder, ¿no? Que tú ya controlas esos enemigos y puedes matarlos. Esta es una idea de una retórica, una narrativa de superación, de la capacidad que tiene cada uno. Porque si realmente no lo haces, es porque no has invertido suficiente tiempo o no eres lo suficientemente bueno. Y eso tiene que ver con esa idea de autoperfeccionamiento y de autonomía, que creo que es muy, muy interesante. Entonces, en este sentido, hay una campaña tremenda de Samsung que habla sobre do what you can't, o sea, haz lo que no puedes hacer. Yo cada vez descubro nuevos anuncios, ¿verdad? O sea, Fabian es una cosa como alucinante, ¿no? Y de hecho, otras veces he puesto otros, pero ayer descubrí este y dije, no, o sea, tengo que ponerlo, porque esto muestra también qué participación están teniendo las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales, en la instauración de un determinado discurso que se liga a esta idea de la interactividad, de las posibilidades de cambio, muy, muy neoliberales. Yo se lo voy a poner a ver qué os parece, ¿no? El tema de estas posibilidades.
Me parece bastante tremendo. Eso es lo más tremendo de lo que ha hecho Samsung al respecto. En esta idea de las posibilidades de, ¿sabes? Nosotros te damos los medios para la tecnología para que tú superes estas barreras, pero eres tú el que lo vas a hacer, ¿no? O sea, el Defy Poverty, casi me pasa el meme ese de Stop Being Poor, deja de ser pobre. Pues con Samsung, oye, te coges mi móvil de Samsung, por cierto, y vas a poder desafiar esto, ¿no? ¿A qué se refiere? Vete a tomar el palacio de invierno con tu tablet. No sé, o sea, eso es una cosa muy interesante que podemos repensar sobre esto. Estamos hablando de todos los colectivos que han aparecido allí, LGTBI, gente con discapacidades, el cambio climático. Lo podemos combatir con Samsung y sus nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se incluye además esa idea de que te damos a ti, individuo, las posibilidades de desafiar o intentar sortear esas barreras, ¿no? Pues eso está muy incardinado en estas ideas de las lógicas de la videoludificación, pero también creo que podemos empezar a pensar o discutir si eso también está en las nuevas formas en cómo entendemos o cómo se están diseñando experiencias museísticas. ¿Vale? Hablo de esta idea de lo social como conjunto de experiencias diseñadas. Bueno, de eso he hablado en otros momentos, de que hoy día parece ser que lo social, casi como una especie de ontología de la realidad social, basada en conjuntos de experiencias diseñadas, ¿no? La economía de la experiencia de Kenneth Gilmour, que no había hablado sobre este tipo de cosas, esa idea de diseñar experiencias que sean siempre memorables, implicando a los sujetos, a los individuos que participan en ellas. Hay muchos campos que se empiezan a articular cada vez más en estos términos: el turismo, el patrimonio, las relaciones personales, sociales, la política, la cultura, ¿no? Hay un montón de esto, ¿no? Y los videojuegos y este tipo de ensamblados como parece que están en esta vanguardia, ¿no? De hecho, muchas definiciones que se hacen sobre los videojuegos en este sentido van en esa idea de que los videojuegos van de crear experiencias, de diseñar una experiencia de juego determinada. Pensemos ahora, por ejemplo, eso en un museo. ¿Qué experiencias de juego dentro de un museo vamos a diseñar? Que vosotros seguro que sabéis jugar muy bien además. Os pongo unos ejemplos de esta idea de la experiencia, ¿no? De convertir la asociación en experiencias. Este es un anuncio de Cabify. Hola, urbanitas. Aventureros que recorréis las calles en busca de nuevas experiencias. Inconformistas que rompéis con lo establecido para crear nuevos caminos. Intrépidos exploradores para los que la ciudad es un mapa que podemos dibujar entre todos. Nos ofrecéis en el cambio una oportunidad. Que el mundo está lleno de compañeros de viaje. Curiosos, dinámicos y extrovertidos. Sí, vosotros, urbanitas, habitantes fantásticos de las ciudades. Ya tenéis claro hacia dónde queréis ir. Es el momento de elegir cómo llegamos. Cabify. Bueno, esto da una muestra de cómo se presentan estas cosas, ¿no? O sea, alude a un sujeto que es el urbanita, que son seres fantásticos que habitan las ciudades, lo cual también tiene eso, ¿no? Y ves que son todos estupendos, que usan realidad virtual, que son de todos los colores, son muy, muy guapos todos además, muy guapas, y esa idea, ¿no? De tú marcas el camino, tú eres el que hace, ¿no? Es una aplicación que sirve de un lugar a otro, ¿no? O sea, es un medio de transporte en teoría, ¿no? Pero se presenta como una gran experiencia, ¿no? Tenemos otros casos, y todo esto que tiene que ver con la economía colaborativa por esta onda, y creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y esta idea de la experiencia. Luego, ¿qué es eso de luego? Luego te traen cualquier cosa. Puedes pedir de todo. Desayuno, Condones. huevos. O las llaves si te las dejan. ¿Puedo pedir una cena romántica y fresa? Sí. Contigo. Si lo quieres, quédalo cuando lo tienes. Bájatela. Lamentable. Eso fue. Pero bueno, de esa idea de nuevo de puedes querer lo que quieras en cualquier momento y lo puedes pedir y lo pides a través de una app, ¿vale? Y eso es un poco lo que se está fomentando, ¿no? Y es una especie de, bueno, tenemos miles de experiencias a nuestro alcance aquí haciendo un GIF, no, pero hacemos un intento. Este es un caso, esto me parece como más muy bien traído porque este es un corto, no, obviamente no os lo voy a poner entero, pero para que se vea, ¿no? Esto es un corto que produce el Banco Santander, Estoy histérica. que financia esto también, a ver qué hacemos aquí. Estás histérica, pero estás... Y hace como una especie de mini capítulo de Black Mirror, ¿vale? ¿Cómo me engañas? En el que Mira, vas a escribir aquí. la protagonista tiene las posibilidades de
vender experiencias. Experiencias personales. Entonces, Entonces, por ejemplo, es como la... No sé si puedo bajar un poco el volumen para que se me escuche mejor. ¿Vale? Esto es como, pues eso. Esta es la experiencia, por ejemplo, de su boda. Entonces, están en un mundo en el que tú puedes ir y vender tus experiencias. A ver si se ve un poquito en el... Es como una especie de compañía en la que tú puedes vender tus experiencias. Ellos te escanean el cerebro, digamos, y van como clasificando tus experiencias, ¿no? Puede ser 5 estrellas, una cosa como el día de tu boda, otra experiencia muy significativa, otras que ya tienen 4 estrellas, 3 estrellas y tal. Cuanto más estrellas tiene, más dinero te dan. Lo que ocurre es que una vez que tú vendes esa experiencia, se sustrae de tu vida, ¿no? Y esas luego se las venden a otros que están buscando experiencias que no han podido tener. Entonces, se trata como esta idea de que existe la posibilidad de comprar y vender experiencias, que además no se copian, que digo que se extrae, que quizá tiene que ver con esa idea de la unicidad de la experiencia, ¿no? Porque tiene más valor en la medida que es única. Y que bueno, y que se articula en esa posibilidad de que nosotros como sujetos somos una acumulación de determinadas experiencias que pueden ser clasificadas como estrellitas en TripAdvisor, ¿vale? Y todo eso. Bueno, y al final, el mensaje final que nos da el corto es un poco que, bueno, pues, creo que se llama cuánto, ¿no? Más allá del dinero, ¿no? Como que tienes que atesorar tus experiencias, ¿no? Pues más allá de lo que... Es muy interesante que sea un banco el que lo haga. Y no lo digo por el Banco Santander, en concreto, ¿vale? Se está poniendo nerviosa la directora de la cátedra. No lo digo en concreto porque no sé si os ha ocurrido, pero últimamente me llegan de muchos bancos, tiene usted un préstamo preaprobado, no sé, 4.000, 6.000 euros, sin pasar por ningún... No, tome. Y ellos mismos te están financiando para que tú puedas comprar tus experiencias. No he cerrado eso bien. Para que tú puedas pagar tus experiencias y las puedas pagar, creo que he cerrado, que las puedas pagar en cómodos plazos y con un tipo bajo de interés, más o menos. Y tal, y bueno, pues eso, que me llama un poco la atención que un banco haga esta lógica, pero bueno, estamos de nuevo con la idea de la experiencia. De todos modos, el Banco Santander también financia experiencias muy interesantes como esta que estamos teniendo todos ahora, o sea que tampoco nos vamos a poner estupendos. Y luego ya, como última experiencia, incluso cosas tan absurdas como el cobro de deudas se convierten en experiencias, eso que yo le llamo entre lo kafkiano y lo berlanguiano. Esto del torero del moroso les he visto en Bilbao. No sé si les he visto alguna vez, que yo creo que lo único que sirve es para humillar al trabajador, pero bueno, no sé si el moroso esto le da, pero yo creo que es. Pero bueno, para que veáis esa idea de repente incluso el cobro de la deuda se puede convertir en una experiencia. Terrible, pero bueno, es una experiencia. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco la idea que también liga, pues esa idea que os decía antes de los videojuegos, con la idea de que son experiencias diseñadas. ¿Vale? No, tampoco os voy a aburrir con esto. Y con la cultura digital es un poco, pues decir que todo esto, después de todo, pues tiene una preeminencia, ¿no? O sea, al final lo digital ha mediado en casi todos nuestros aspectos, entonces es lógico que al final, pues una cuestión como el videojuego forme parte de un elemento fundamental, ¿no? Hay quien lo plantea o dice que el videojuego es precisamente el producto estrella, si vamos a hablar, de una nueva lógica cultural, ¿no? Que se habla del digimodernismo, ¿no? Que va más allá del postmodernismo, ¿no? Siguiendo a Jameson, esa lógica. Lo siguiente es el digimodernismo y es el videojuego y el videojugador, los sujetos y objetos fundamentales de esta nueva lógica. ¿Vale? Pero bueno, como esto ya he hablado otras veces, igual algunos no me han escuchado, pero yo os lo digo, siempre ha habido algunos académicos que últimamente hablan de esta idea, ¿no? Hablan del siglo lúdico, hablan de la ludificación de la cultura, hablan de la sociedad lúdica o del gameful world, que nunca sé exactamente cómo traducirlo, porque es un mundo que le gusta jugar o algo, no sé. Porque, o sea, gameful, entre gameful y playful siempre hay una diferencia que no termino de pillar bien. Y bueno, yo he hablado muchas veces yo con otra gente, con Mary Crawford, de la videoludificación de lo social. ¿Qué significa esto? Pues que cada vez más aspectos de nuestra vida cotidiana están colonizados por esa lógica, por esas mecánicas de los videojuegos. Ahora voy a poner algunos ejemplitos para que se vean, que son bastante explícitos. Y esa idea, no, pues eso, que todas nuestras prácticas cotidianas, o que hay muchos aspectos de esa cultura gamificada, se cuelan en nuestras prácticas cotidianas que tienen que ver con pues, el ocio, la educación, la salud, etc., ¿no? Y toman esas estéticas, esas mecánicas, esas lógicas de los videojuegos. Ejemplito, Clashcraft.
Mira, esto es una aplicación que se utiliza para gamificar en el aula las cosas. Pensad esto que también se puede hacer en los museos. Gamifying specific curriculum like math or English, Classcraft gamifies the whole classroom experience. You still teach your classes in the way you normally do, but when a student engages in a way you think makes them a better learner, you reward them with XP or experience points. This could be for helping someone with an assignment or for correctly Está answering guay, a question. Deja ahí todo. Students use these experience points to level up and unlock awesome real-life powers. This could be anything you Real-life want, powers. from being able to complete a class, or Sí. getting an assignment at any rate, or even being able to ask for a hint in an exam. Whatever your Fíjate, si faculty consigues subir después, te oye, dame una ayudita para el examen. At the same time, you can also take away health points or HP if a student behaves in a También negative ocurre way. esto, claro. This could happen when someone arrives late to class. La verdad es que no te quitan mucho por ser un bully, ¿no? O sea, yo llevo 20 puntos ahí, no me parece tampoco tanto. So you fall in bed. Then you receive a negative consequence of your choice. Trabajar, bueno, pues tampoco está, ¿no? Al final ganas enseguida con cualquier tontería. Bueno, no sé, es una locura esto. Bueno, a ver, yo es que igual soy demasiado crítico a veces también, pero bueno, que también yo me imagino que existen posibilidades también de gamificar mucho más positivas. Yo creo que vosotros me vais a enseñar cosas más interesantes. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo se está introduciendo de manera muy loca el tema de la gamificación, o sea, del cambio del aula, usando además tecnologías digitales. Esto sí que es videojuego 100%. Bueno, hablo también aquí de las redes sociales, que también es una forma de gamificación de nuestras relaciones interpersonales. Voy a poner el ejemplo de Tinder, que encontré este vídeo que me parecía muy interesante. Esta es Jennifer López, que están jugando a Tinder, básicamente. Pues van haciendo el juego de Tinder, ya sabéis lo que es, ¿no? O sea, tú subes tu perfil ahí a la aplicación y luego cerca de ti tú pones como un ratio, ¿no? de proximidad y te vas sacando pues gente que te puede interesar, ¿no? Entonces tú vas pasando y depende si te gusta o no, vas por un lado para otro, ¿no? Entonces, bueno, es una especie, convierte en el ligar o las relaciones personales o el sexo en un juego de una aplicación de móvil, ¿no? Y de hecho, pues esto es un vídeo promocional del propio Tinder. O sea, hacen este tipo de puntos para promocionar, ¿no? Y generar como una especie de campo de juego, incluso con los colegas, cómo estás jugando, a ver si te gusta o no te gusta el chico, la chica, lo que quieras. Eso en el ámbito de las relaciones personales, en el ámbito académico, la producción de conocimientos se está gamificando de forma brutal, ¿no? O sea, ResearchGate, el Google Scholar, Academia.edu, encima, en algunos de ellos, que utilizan este modelo freemium, ¿no? En el que si tú, que generalmente es gratis, pero si tú pagas, de repente te dicen, oye, pues que te han citado no sé qué artículo y así puedes ver quién te ha citado, no sé qué, tal. Probablemente es todo mierda, tal, pero bueno. La NEC a mí también me parece un sistema perverso, pero es un sistema de gamificación de la actividad académica. Algunos dicen que es de calidad, bueno, eso puede ser cuestionable. Pero bueno, que tiene que ver con muchos aspectos de esta lógica, de cómo entran casi sin darnos cuenta, ¿no? Esta lógica de las puntuaciones, de los rankings, de las posibilidades de hacer una loot box, que eso es muy típico ahora de videojuegos, con cajas de botín, ¿no? Debe ser, así es tu botín de algo. Luego están, yo que sé, las relaciones comerciales, que es muy interesante. Cualquier sistema de estos de fidelización del cliente es una forma gamificada, ¿no? A mí me parece interesante incluso dentro de los videojuegos que se sobregamifiquen las cosas, ¿no? O sea, no solo que ya dentro de un videojuego va a tener su propio sistema de recompensas y de puntuaciones y qué sé yo, sino que las propias plataformas, como esto que se ve aquí, ¿no? La parte azulita, aquí, entonces la PlayStation, y tú puedes ganar trofeos. O sea, no solo lo que tú completes en el videojuego, sino que de forma externa tú tienes posibilidades de ganar trofeos en función de si pues, avanzas en el juego o igual haces cosas inverosímiles, ¿no? O los logros en Steam, como has saltado 50 veces no sé dónde. Vale, pues te da y entonces eso también te hace como buscar nuevas formas de jugar con otro tipo de premios, de gamificaciones. ¿Sí? Que a mí siempre me pareció como bastante los medios de comunicación, etcétera, con el ClickBait, con la lógica de clics, de puntuaciones, también de interacción, la política, a través de diversas formas de juego, a través de la meme política o incluso estas fórmulas de política participativa que también se convierte en una especie de juego en la que tú entras. Vamos a ver qué artículo de tal, vamos a votar que sí, que no, yo qué sé. Bueno, pues esa lógica un poco también muy gamificada.
Este ejemplo siempre me encanta, que es el de Icharri, de toma el mando de tu jubilación hasta las pensiones, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el target más o menos la persona de mediana edad, ahí, los 30 años, 40 y tal, que es el perfecto. Vale, venga, empieza a hacer tu plan de pensiones y nos lo representan a través de un mando, ¿no? Y de nuevo también se cruzan ciertos discursos de lo neoliberal, etc. Yo qué sé, más ejemplos. La guerra. La guerra también se ramifica de diversas formas. Esto es en torno al tema de los drones. Es interesante que es una forma casi que es un videojuego, si uno lo piensa. Pero es interesante ver cómo se reclutaban a personas para manejar drones en convenciones de videojuegos. Porque al final, después de todo, no es tanto una pericia militar, sino una pericia con un mando y una pantalla. Que eso a mí siempre me parecía una cosa bastante también muy interesante y peculiar. Yo qué sé, las retransmisiones deportivas, que tradicionalmente los videojuegos habían tomado de las retransmisiones deportivas elementos y ahora son las propias retransmisiones deportivas que empiezan a incluir elementos de los propios videojuegos, ¿no? Como aquí con esta especie de sistema de realidad aumentada, estamos viendo una pantalla y estamos viendo porcentajes en tiempo real que es como muy de videojuego, ¿no? Y hasta con efectos y demás, no sé. Yo creo que es un poco esa ida y venida, ¿no? que vemos continuamente. Vamos a hacer esto. Voy a pasar por encima de algunos ejemplos para que no aburrir mucho más, porque yo creo que bueno, nos estamos acercando ya a la hora. Ojo, otro ejemplo que no puedo dejar de pasar es este sistema chino que tiene para cuando pasa la publicidad. Es una especie de control de la ciudadanía, ¿vale? Con estas cámaras que tienen inteligencia artificial, que pueden reconocer caras, ¿vale? Que son muy de videojuego. O sea, podría ser algún videojuego que intenta hacer algo así y no es tan potente como ¿vale? Estas cámaras que son capaces de reconocer caras y seguir a la gente. Y cruzarlo con datos. Es espectacular la tecnología. Y hasta la altura, no sé, es una cosa. ¿Y qué significa eso, no? La introducción de determinadas tecnologías, realidad, inteligencia artificial y digitalizaciones en estos espacios. Se está usando esto, por ejemplo, en los museos, para traquear a la gente. Para ver, se puede utilizar en algunos casos, se podría utilizar. Bueno, se utiliza enseñándolo y se puede. Pero, ¿qué quiere decir? Que hay una especie de lógica que introduciríamos esto, que viene de esas digitalizaciones, de esas de perfil de videojuego, que podemos introducir y que eso podría afectar a la construcción de experiencias, ¿no? Pues así no vamos a poner más, porque esto es a través de la realidad de las HoloLens, ¿no? Pues para la gente puedes ver cómo te siente un feto. Yo qué sé. Pero bueno, transforma la relación del espacio. Sí, es que vamos, voy a poner el vídeo para que veáis lo creepy de esto. Qué locura. No sé claramente cuál es la utilidad de esto, pero lo curioso es que lo hacen como un juego. Y bueno, hay una relación con el espacio, con los cuerpos, con lo que allí se proyecta, que también podría ser interesante para los museos. Espero que no pasen cosas como esta, pero que se podría ser muy interesante también, ¿no? No sé, ya te digo, con este tipo de tecnologías, las cosas también en este. Y esta vez con este también, para que veamos un poco las propias ideas de consumo, como cierto imaginario del videojuego ya está súper asentado, ¿no? Esto es cómo se consumen las cosas. Quiero alquilar esto, o quiero comprar eso, o quiero viajar, o quiero comprar una moto y tal. Y se usa con el... Es una biblioteca. Sea como ejemplo de final. Y ya casi cerrando, para llevarlo a un caso también específico, ¿no? Vemos cómo se están usando videojuegos. Vuelvo al Victorian Albert Museum. Últimamente se está muy metido en esta cosa. Que tiene que ver con esta idea, pues bueno, en este caso tú te puedes bajar una aplicación. Aquí va a quedar un poco raro porque en el fondo, pues bueno, tendríamos que estar en el museo con el móvil o con nuestra tablet, ¿no? Y entonces como que, bueno, pues estaremos en diversos lugares y nos van a pedir hacer cosas, ¿no? Pues estoy aquí, ¿no? Tú le dices al juego, yo estoy aquí, elige un personaje, venga, a la Queen Victoria. Pero no me deja, pues a este señor. Albert.
Pues I'm looking out for the doors into this year's museum. ¿Me puedes encontrar una estatua mía? ¿Vale? Entonces, bueno, pues tú una vez la encuentras, entonces te pregunto, oye, ¿qué estoy, ¿no? sujetando en mis manos? ¿No? Entonces, ¿qué elegir? Pues, no sé, un rolo flat, bueno, pero no se va a aceptar. O un martillo, no. Vale, pues ya está. Pues hemos aceptado, ¿no? Y así te va dando las cosas. Entonces, como que te guía a través de un juego en el que tú puedes seleccionar diversos aspectos y entonces eso sí está transformando la forma en que tú estás entrando en el museo y cómo te estás moviendo. Porque lo estás haciendo a través de un juego que te está guiando a través de determinados lugares, te está llevando a diversos, marcando de diversos recorridos. Entonces es un elemento que puede medir e influir en la propia experiencia del museo, que casi es una experiencia de juego realmente. Creo que hay un pequeño vídeo que muestra un poquito Seek out the eso. secrets within the walls of the V&A with help from a whole cast of characters, from Queen Victoria to Jim the Dog. Follow the clues. Discover the stories. Explore the features. Bueno, y así todo. Vale, aquí hago es una especie de totum revolutum de cosas que yo no tengo mucho más material para enseñar. Yo creo que tanto Daniel como Clara nos van a enseñar cositas específicas, pero sí quería comentar algunas cosas relacionadas con este cruce entre la videoludificación y los museos, o esta idea de la experiencia museística. Yo creo que ese es el elemento que tenemos que discutir principalmente, ¿no? ¿Qué es la experiencia museística? ¿Y por qué estamos hablando en términos de experiencia museística? Y si lo estamos haciendo críticamente o qué estamos comentando, qué tipo de sujeto o de participación estamos comentando en este caso. Vale, hay una idea de personalización de la experiencia, ¿no? De elegir tu propio recorrido. Quizá en un planteamiento más convencional de un museo, te dan una guía relativamente pautada de por dónde tienes que ir, más o menos, para experimentar ese museo. En este caso, con la introducción de nuevas tecnologías o de diseños lúdicos dentro de ese espacio museístico, te puede permitir esa idea de la personalización, ¿no? Vale, pues ahí me hablaban, en un caso, esto lo he puesto, hay cosas que pongo entre paréntesis para que yo me entere, ¿no? Igual que un poco os culpa a vosotros, pero pues hablaban de una aplicación en la que tú podías elegir determinados personajes y en función de esos personajes te recomendaban recorridos, que igual tenían relación con ese personaje. Era una aplicación que tú te bajabas, pero una cosa que se están planteando en diseñar con gente que está hablando de este tipo, ¿no? Entonces te recomienda recorrido. Entonces te genera una especie de elige tu propia aventura, elige tu propio recorrido dentro de ese museo, a través de este tipo de tecnologías. Que digo, pueden estar más o menos pautadas, pero que permiten generar esa idea de que tú vas a personalizar, tu experiencia va a ser única dentro del museo. Yo sé que vosotros vais a decir algo sobre eso. El museo como campo de juego, como un mundo abierto, el sandbox es un género entre los videojuegos. Yo cuando hablo de videojuegos, mira a estos chicos porque saben mucho. Que sería del mundo abierto, ¿no? De que no hay hay ciertos juegos que son mucho más lineales, hay otros videojuegos que te permiten explorar el mundo y haciendo tus misiones un poco más a tu bola, etcétera, ¿no? Entonces, un poco la misma idea llevada al museo, a la experiencia museística. Entonces, me ponía un ejemplo en este caso es una exposición que va a ser pensada precisamente relacionada con videojuegos y nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, para dirigirte por la parte de las interfaces, decían, pues tú vas a coger en tu móvil una app y con la tecnología reaumentada, tú vas a estar mirando y de repente, o sea, no va a haber nada específico como igual en algunos otros museos han hecho, ¿no? De, pues al lado de un objeto hay un código QR o algo que tú das y bueno, que sea una información. No, aquí va a ser que no va a haber nada y de repente ves un patito. El Duck Hunt, ¿sabes? Que es un juego ese de clásico de que aparecían patitos y tú tienes que disparar con una pistola a la pantalla y luego salía un perro jaja y se reía. Pues es esto, ¿no? De repente tú veas al patito, a un patito, y tú con la tecnología le vayas siguiendo, porque el patito te va a llevar a la parte de las interfaces donde igual va a estar la pistola esta, con estos otros controladores, etcétera, tal, de cómo introducir un juego en el que tú, como explorando, te vas a encontrar cosas y tú puedes decidir ignorar al patito ese en concreto o cualquier otro elemento que te pueda guiar. O si te llama la atención, vamos a seguir a este bicho a ver a dónde nos lleva, ¿no? Y qué relación tiene con lo que nos quiere enseñar. Entonces, de nuevo, esta idea de vamos a convertir esto en un campo de juego. ¿Y qué significa si lo que antes el público era una especie de la idea del museo público como vamos a enseñar, vamos a instruir, vamos a construir identidad, vamos a generar una especie de modales públicos, si lo que vamos a convertir es gente que juega,
vamos a convertir en jugadores. ¿Y qué implicaciones tiene eso en términos mucho más profundos y construcción de subjetividades, etc.? La idea de co-creación y codiseño, que eso también pues, tiene muchas aristas, ¿no? Y cómo se puede matar. Por ejemplo, había una diseñadora de estos espacios museísticos que nos decía, bueno, pues una forma de hacerlo es marcar piezas con formas y colores. Para que tú puedas ir saltando, tú puedas seguir, por ejemplo, pues triángulos, círculos y cuadrados, y verde, amarillo y rojo. Y si tiene una forma, significa una cosa, y si tiene un color, significa otra. Y tú puedes seguir el color rojo, puedes seguir los triángulos. Y tampoco te digan de antemano qué significa, sino tú tienes que averiguar en ese proceso qué es lo que los relaciona todos esos objetos, ¿no? De nuevo, convertir una especie de juego y en el que el propio visitante es el que está construyendo, está curando casi esa colección y ese recorrido, ¿no? Porque antes, en teoría, la curaduría te tiene que decir, bueno, esto es así y te da un significado a las cosas porque están de esa manera también, ¿no? Y aquí no, aquí como que se abre, ¿no? Yo qué sé, incluso pedir a los visitantes antes de que vengan ciertas acciones que luego se incorporan en esa exhibición o parte de esa exhibición para que, bueno, sea una especie de curaduría compartida. Se hablaba un caso que se llama Identity, que era que tú entrabas a un museo, yo no me acordará dónde era. Tú entrabas, te leía la huella dactilar y esa huella dactilar pasaba a una especie de piscina electrónica en la que estaban tus datos biométricos y mientras tú estabas en el museo, pues toda la gente que estaba en ese momento era lo que ahí aparecía, ¿no? Y en el momento que tú te vas, recuperas tu huella y desaparece. Entonces es como una especie de emergencia que tiene que ver con la gente que está en ese momento viviendo eso. Ya muy cortito. Bueno, esa idea también, ¿no? La ley del visitante como articulado de la experiencia museística, o sea, como dejar en el propio sujeto que va a participar parte de la construcción de la experiencia que tiene que ver con estas plataformas de Facebook y demás, ¿no? En la que nosotros trabajamos para la gran empresa, gratuitamente. Y esa problematización que siempre yo creo que ocurre de los cuerpos, de los espacios, a través de las interfaces que se plantean. Y pues, si metemos realidad virtual, si metemos otras formas que yo creo que son. Y esto es todo. Muchas gracias por escucharme.